Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos desde las redes de Neuromesa, que cada semana pues me permite su espacio el doctor Mesa para que charlemos un poquito en la consulta neurológica de temas de interés para la sociedad, para la comunidad. Entonces, para mí es un placer saludar esta tarde de martes al doctor José Alfonso Mesa Medina. Doctor, bienvenido a su espacio. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente cada martes. Gracias a ustedes por tanto esfuerzo estar aquí. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema que es difícil porque todos hemos pasado por algún momento de ser un cuidador de un paciente neurológicamente con alguna alteración o con alguna otra afección. Entonces, el tema del cuidador es un tema muy sensible, es difícil, pero alguien se tiene que abordarlo, ¿verdad? Por alguna parte. Yo siento que el tema del cuidador, independientemente de si sea una enfermedad neurológica o no, es un tema latente, al menos en nuestra sociedad, porque a lo mejor puede haber países de primer mundo donde, ok, hay un enfermo, tiene su enfermero que lo cuide, Ujú. pero aquí tenemos un enfermo en la familia, ¿quién se va a poner las pilas y lo va a cuidar? Y a veces también como familia no tenemos como esta apertura de comunicación y es como pues el que agarró la batuta. No nos sentamos y hicimos, ok, nos vamos a turnar tales días o una semana yo, una semana tú, y después dentro de la enfermedad pues vienen un poquito las problemáticas de que el cuidador ya está cansado y creo que también en el último que pensamos es en el cuidador, siempre pensamos en el enfermo. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, doctor Mesa, antes de entrar de lleno al tema? Sí, que las leyes están cambiando. Las leyes están beneficiando cada vez más al paciente con alguna alteración neurológica donde a veces se imposibilita para ya tener alguna conciencia de sí mismo o tener esa autonomía que lo dejan hacer una persona independiente y llega a ser dependiente de alguien que se le llama cuidador. Entonces, ¿en qué han cambiado hasta ahorita las leyes? En muy poco. Realmente, en cuanto en la familia, casi siempre hay un cuidador, dos cuidadores en forma importante y el resto de personas no se encargan tanto de hacer esa función. El resto de la familia se aparta, ahí vienen problemas y aparte el cuidador primario empieza con algún síndrome del cuidador, que es donde empieza a tener mucho cansancio físico y mental y empieza inclusive a tener también deterioro cognitivo y neurológico. Entonces, ¿qué viene a futuro? No podemos cambiar nuestra forma de ser como país en corto plazo. Entonces, como bien lo dices, en primer mundo sí tenemos lugares como son asilos, centros de ayuda, enfermeras a domicilio, que el mismo sistema de salud te permite, ¿verdad? Pero aquí en México, como Latinoamérica, es difícil el hacer esto. Entonces, ¿qué ha pasado acerca de esto? En el 2027 van a cambiar algunas leyes, donde antes se decía que había juicios de interdicción, donde alguien se hacía cargo legalmente de otra persona que ya está imposibilitada para decidir por sí misma y ya no va a ser así, ¿sí? O bueno, es una posibilidad, todavía no está en ley, todavía no es una norma oficial mexicana, pero está en pláticas para que esto cambie en el 2027. Y también otra cosa que va a cambiar es que antes una persona se encargaba de todo, o dos, ¿sí? Difícilmente había familias que se encargaran cada uno de su parte, y ahora lo que van a hacer es que si el paciente ya está imposibilitado y hay un juicio, ya no se llama interdicción, o no se va a llamar interdicción a futuro, se llama de tutoría. Entonces, en este juicio de tutoría van a ir previamente todos los familiares que son directos, los hijos de alguna persona, ¿sí? Y van a poder saber quién se va a encargar de cada una de las cosas, o sea, poner a cada una de las personas a cargo de alguna cosa para el cuidado de la persona. Está en proyecto y posiblemente ya salga para el 2027 como tal. Entonces son cambios que van a venir para poder darle más ayuda a nuestras personas de tercera edad. Decimos, sí, tienes razón, hay que ayudar mucho a las personas de tercera edad. Al rato nosotros vamos a ser de tercera edad y qué va a ser para nosotros. ¿Verdad? Sí, claro. Ahora sí es que vámonos poniendo de acuerdo o vámonos a juicios. Esto está pasando, señores. Pero realmente, como dice el doctor Mesa, digo, al 2027, que ya sé, a lo mejor ahorita está sobre la mesa, ya que sea una ley y todo, pues faltan 3 años como quiera. Entonces, yo creo que si nos pusiéramos de acuerdo como familia, porque aparte, pues los mexicanos somos así de cuidar, o sea, creo que no hay personas que se preocupen más por el prójimo que nosotros los mexicanos. No sé, pasa un temblor y corremos todos a ayudar y demás, pero luego cuando viene a familia decimos, el que no trabaja, el que no tiene nada que hacer, yo sí tengo, aparte yo tengo, el que no tiene hijos, siempre agarramos el que está soltero y el que está soltero, ¿por qué no me casé antes? Pero
El tema viene el que pues las leyes están cambiando. Creo que sí, qué padre que las leyes ahora protejan a estos seres humanos, porque como dice bien usted, doctor Mesa, vamos para allá. Como te vistes, me vi, como me ves, te verás. Pero, ay, qué triste que tenga que ser a través de leyes. Sí, ya sé, pero lo vemos aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Una o dos personas se encargan del paciente y ellos sufren mucho. ¿Por qué? Porque les puede dar un síndrome del cansancio que se llama del cuidador, donde los pacientes empiezan a tener algunos datos neurológicos y clínicos ya bien establecidos, ¿sí? Se hacen encuestas para pacientes perdón, para cuidadores, y vemos que algunos ya están con alguna alteración y tenemos que tratarlos a ellos también, porque el binomio cuidador-paciente es algo muy importante que de ahora en adelante con pacientes con alteraciones cognitivas tenemos que ver. Ya cuando vemos en la consulta y ya en forma automática, de tanto ver pacientes, ya vemos en forma automática. Viene un paciente con deterioro cognitivo y ya no se puede hacer cargo por sí mismo, ya no es independiente, ya nos vamos directamente con el cuidador para ver ese binomio y que él nos hable y relate acerca de la historia clínica del paciente, pero también ver cómo está él. Si él está bien, el paciente va a estar bien. Si él ya se empieza a estar mal, el paciente empieza a estar mal. Entonces tenemos que cuidar a los dos, pero enfocarnos también al cuidador. Entonces es algo que antes pasamos de largo y pues bueno, le tocó. No, no, no. Ya como médicos tenemos que ver esa mentalidad cambiada y que vemos un binomio y que tratarlos como una unidad, ver a los dos. Sí. Sí, qué importante porque viene a la consulta el cuidador, por lo regular siempre el cuidador trae a la consulta a su paciente y pues nos enfocamos en el paciente, pero ahora, Doc, usted que ve las consultas en el día a día y que ve, me imagino que muchos cuidadores, ¿cuáles son las principales responsabilidades de un cuidador? Sí, la principal es darle las tres cosas básicas que son alimentación, vestido e higiene, ¿verdad? Son cosas básicas que se hacen en el día a día, pero que si uno nunca ha estado ante el cuidado de una persona con alteraciones cognitivas, no se da cuenta que el simple hecho de bañarlo es tan difícil, porque no me quiero bañar, tú nada más me quieres hacer daño. Ahora que nosotros tuvimos el cuidado de nosotros a un familiar cercano que tuvo una alteración neurológica, entonces ha sido difícil, ¿verdad? Que es que hay que bañarlo. No, no quiero, ¿por qué me quieren hacer daño? Y tú, al tener ya experiencia en mi parte, por haber leído, por haber estado en pláticas, charlas, congresos, te Y dices, por bueno, haber tenido casos. oh, sí, bastantes los casos que tenemos en el día a día, dices, te das cuenta de que ser tranquilo, no es la misma persona que tú conociste antes, que hay que cuidarla mucho, darle muchos abrazos, pero aparte darle un cuidado eficiente y profesional en el cual al cuidador se les llevan pláticas para que sea cada vez mejor como persona y como profesionista que se lo está ganando para que pueda tener un mejor control con la persona. Entonces, el llevarla a bañar con higiene, el cambiarle, el darle vestido y el darle alimentación a veces se llega a ser un proceso un poco difícil, pero que con el cuidado, con las pláticas que se dan en la consulta y con las charlas que se dan a los cuidadores, podemos lograrlo. Dicen los cuidadores, ¿hay pláticas para cuidadores? Oh, sí, bastantes. ¿Dónde? Aquí en los DIF y principalmente en el Centro Estatal de Rehabilitación hay pláticas para cuidadores de pacientes, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer inclusive charlas también independientes en forma privada o en forma pública para poder ayudar y hacerles entender a los cuidadores cuál es el camino, porque a veces no saben qué hacer, van por un lado, van para el otro, llevándolos ya con un orden y llevando un orden el día a día, decir en un check, ya se bañó, ya se hizo esto, se les va a hacer mucho más fácil el día a día. Dice el cuidador, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué no mis más hermanos? Porque somos 8 y 7 no, y yo sí. Bueno, esto es lo que estamos tratando de valorar, si se cambia o no en nuestro México y en nuestra Latinoamérica, porque sí, la persona que se hace cargo se afecta mucho y los demás pues también sufren, porque al final de cuentas es triste que no puedas hacerte cargo. Dice, yo quiero, pero no puedo. Trabajo o estudio o estoy muy lejos. Entonces, ¿cómo unificar a toda la familia para que sea ese proceso difícil pero bonito de cuidar a una persona que está con esta enfermedad y apapacharla, disfrutarla mucho, porque al final de cuentas se nos va a ir, ¿verdad? Doctor Mesa, pero siento que, uy, es sumamente complicado porque si dice usted, pues hay que ser más pacientes, hay que ser más amorosos, pero siento que en todo este proceso también estamos sintiendo nuestro duelo, nuestro dolor, aunque el paciente todavía esté ahí, no sé, por ejemplo, en un paciente con demencia,
el que ya no me recuerde, el que sienta que le quiero hacer daño, esta frustración, este dolor y el decir, yo me siento incomprendido y siento que nadie está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Pero de acuerdo a esto, doctor Mesa, que nos acaba de decir que hay pláticas y demás, ¿qué capacitación debería de tomar un paciente que está cuidando a alguien, perdón, un cuidador que está cuidando a un paciente? Porque, pues, no sé, a lo mejor lo primero que se nos ocurre es que vaya con una psicóloga a terapia, que yo creo que en estos casos es lo último que hace porque ¿cómo me voy a ir y lo voy a dejar una hora? Pero ¿qué nos recomienda usted para estos cuidadores? Sí, son tres cosas principales. Primera, que cada vez que vayan a la consulta, se dé el tiempo también en la consulta para él explicar cómo se siente y hacerle índices de cuidador, porque hay índices de desgaste del cuidador y se hacen esos índices con preguntas básicas con el paciente y con el cuidador al final de cuentas y establecemos si ya está con alguna alteración o no, porque hay personas que son muy fuertes en cuanto a en su mente, estabilidad emocional, que no sufren el síndrome del cuidador, aunque estén cuidando a un paciente durante años y años, los vemos enteros, tranquilos, le hacemos el test y salen normales. Están hechos para eso. Pero hay personas que no pueden con esto y no lo quieren ver porque dicen, es que si no soy yo que lo cuida, ¿quién lo va a cuidar? No me quiero ver débil y yo puedo y no. Lo segundo es, el cuidador ya nos dice y nos relata su historia, cómo es su día a día. Dice, es que estoy 24/7 con la persona. Los cuidadores deben tener al menos 2 días por semana para ellos, para descansar. Es como un trabajo. Si puede ser inclusive un trabajo de remunerado. El otro estamos viendo una encuesta en México donde solamente el 6% de las personas que cuidan a un adulto con alguna alteración cognitiva tienen remuneración del resto de su familia para que esto se vea como un trabajo. Porque es mejor que la persona que va a ser cuidadora. Imaginemos que son 8. Uno se va a encargar y los demás 7 aportan económicamente para que esta persona que hasta el 65 a 70% pierden su trabajo o dejan de laborar para encargarse totalmente de la persona, no pierda esa capacidad económica que tiene y la autonomía. Y 2 días por semana que ellos tienen que descansar también para que mentalmente lleguen con las mejores condiciones como si fuera un trabajo como tal. Entonces, ayudarles en ese aspecto. Y lo tercero, ya que veamos en la consulta a un síndrome de pacientes del cuidador, pero a un síndrome del cuidador, a un cuidador del paciente, hay que mandarlo a psicología para que nos ayuden, inclusive psiquiatría si tiene algunos riesgos, como son riesgos e ideaciones suicidas. Lo puede haber, lo hay, ¿sí? Y eso hablar un tema difícil, pero hay ideaciones suicidas. Prefiero morirme que estar viviendo esto. Ay, sí. Y hay algunos que inclusive se hacen un autodaño o aquellas personas que están con un periodo de ansiedad o que se exacerba alguna enfermedad psiquiátrica que ya tenían de base y que esto provoca que no puedan tener un cuidado adecuado con la persona. Entonces, psicología o psiquiatría, si ya vemos estos signos de alerta, hecho por escalas que ya están establecidas desde hace muchísimo tiempo y que en Latinoamérica nosotros podemos ayudar mucho a nuestros cuidadores y a nuestros pacientes. Si el cuidador está bien, el paciente está mejor. Sí, doctor Mesa, mis respetos para la gente que pueda ser cuidador y que cuando les hacen las escalas salen bien, hijo, eso, qué agallas, porque Sí, sí, es sí. muy difícil todo nuestro reconocimiento para ellos. También el mencionar que, digo, sí es muy difícil a veces una situación porque somos un país que no tenemos como esta educación de tener, pues, seguro de gastos médicos y a veces es la enfermedad y es que el que está trabajando pues está trabajando para las medicinas del paciente y luego para su dieta, que la dieta a veces cambia completamente y tiene que comer cosas especiales y para pagar las consultas y para pagar la hospitalización y a veces lo último que piensas es le voy a pagar al cuidador. Pero ¿de qué manera pudiéramos contribuir a lo mejor con el estrés emocional que puede lidiar un cuidador? Es decir, a lo mejor yo no, o sea, lo poquito que tengo, digo, bueno, pues voy a apoyar para las medicinas, no le puedo pagar la terapia, pero cómo emocionalmente podemos los que estamos o somos parte de ayudarle al cuidador. Realmente dándoles 2 días por semana de descanso, ¿verdad? Pero 2 días Ujú. donde él se aparte totalmente del cuidado, no de que le llamemos y, oye, ¿qué medicamento será el que? No, si está una hoja ahí pegada, ya sabes, si puedes hacerte tú también responsable de esos medicamentos y dejar a la persona que es cuidador primario de que vaya a divertirse. Muchas veces ni se divierten. Sufren realmente el síndrome del cuidador y están con depresión y ansiedad y no tienen ese placer de disfrutar la vida realmente. Mm,
es un periodo de transición, no es un periodo terminal en una persona. Entonces, queremos ver que esto es un periodo difícil, que entre más lo saquemos a flote y más pasa en ese periodo de transición, cuando la persona ya fallece realmente, ¿sí? Las personas que cuidan con mucho amor, mucho respeto y con un buen cuidado profesional, que alguien esté atrás de ellos guiándolos, la persona tiene un duelo más fácil, que siempre los duelos obviamente son muy difíciles y se lleva el duelo desde mucho antes, como bien lo decías, ¿verdad? El duelo se lleva desde que está enfermo el paciente. Pero ya que se lleva después de que fallece la persona, los cuidadores tienen una paz interior que esa no se compra con mucho. No Con todos, nada. con nada, ¿sí? Y las personas que se fueron y apartaron son los que más, al final de cuentas, algunos no, pero más sufren. Realmente lo vemos nosotros en la consulta de neurología, en la consulta de psiquiatría, que se ven a personas que dicen, es que falleció mi papá, me siento muy mal, tengo un duelo patológico, o sea, todavía tengo un año y todavía lo recuerdo, no lo he llorado. ¿En qué participó con él a su cuidado? Yo no podía, doctor, es que estaba trabajando. Eso es un sentimiento que va mezclado de duelo con culpa y entonces eso a veces no se puede pagar. No hay forma a veces de controlarlo tan fácil. Y el cuidador casi siempre tiene esa paz, tranquilidad emocional, una paz interior, donde hizo las cosas correctas en su momento y se siente muy tranquilo. No porque se haya muerto la persona, que se siente No, mejor. Ella quisiera estuviera toda la vida sí. en forma eterna, pero sí se sienten más tranquilos posterior. No siempre es así, no es 100%. En medicina nada Mm, es 100%. Hay mm. cuidadores que todavía se siguen siendo culpables de que pude haber hecho más. Hay personas que no se encargaron de nada y que no se sienten culpables. Obviamente siempre los hay, pero un porcentaje grande de cuidadores se sienten tranquilos y los que no participaron se sienten tristes después del fallecimiento de la persona. Claro, además, siento que como cuidador vives el duelo durante el proceso y al final, pues es esta que la voluntad que ya se hizo era lo que tenía que pasar, ley de vida al final de cuentas, pero siento que quien estuvo despegado del proceso es, no, en ocasiones hasta reaccionar de no me lo esperaba, o sea, pues cómo no te lo vas a esperar si es parte de, y pues al final del día todos vamos para allá de una u otra manera, pero siento que sí es importante preguntarle, doctor Mesa, si hay instituciones o algún lugar o alguna asociación que ayude al cuidador. O sea, no a lo mejor económicamente, pero este día te puedes venir a hacer actividades aquí, si no estaría genial empezar a implementar esto. No sé, de que vayan a coser o que vayan a tejer o que vayan a aprender cómo cortar el pelo para que este día que no están con su paciente, pues lo puedan realmente disfrutar. ¿Cree que hay alguna asociación o un Sí, sí, sí. lugar? Sí Ok. las hay dentro de los DIF, hay asociación, dentro del Centro Estatal de Rehabilitación hay asociación, dentro de instituciones privadas, aquí en Monterrey hay lugares excelentes para un control adecuado del cuidador. Y lo que yo les digo es que se acerquen a su neurólogo, a su psiquiatra, al geriatra, al que esté a cargo del paciente, que se acerque el cuidador también para que exprese sus emociones, tengan una consulta ellos aparte para poder explicar lo que sienten y principalmente ver que ya no tengan el síndrome del cuidador. Si lo tienen, tratarlo, controlarlo y mejorar su calidad de vida. Si no lo tienen, pues bueno, reforzar con algunas formas profesionales para ayuda, como bien lo dice, con estos tipos de autoayudas o de grupos de autoayuda en los cuales se pueden meter. Si los hay, acérquense por favor a su DIF municipal, si pueden al estatal, o a instituciones privadas que los médicos, neurólogos, psiquiatras pueden conocer y que pueden llevarlos para que les aparte que mejoren como personas, mejoren como cuidadores, también tengan todas las bases para poder tener un mejor control en la enfermedad de la persona. Si están bien involucrados y conocen aparte la enfermedad, yo creo que van a estar mucho mejor en ese proceso tan difícil, ¿verdad? Entonces, lo podemos lograr. Nuevo León tiene mucho para poder lograrlo y que podamos hacer las cosas correctas y que este momento difícil de su vida pueda ser más llevadero, ¿verdad? Sí, la verdad es que somos un país precioso, pero somos un estado aún más rico en todo, en cultura, en instituciones, asociaciones y demás. Y a veces pues sentimos que estamos solos realmente, o que porque nosotros no somos el enfermo en sí, pero realmente también hay parte del enfermo con nosotros, pues no podemos pedir ayuda. O sea, o por qué me voy a quejar si yo no soy el que está enfermo. Yo tengo una tía que eh, ha sido cuidadora, pero no descansa, o sea, busca a quién más ir a cuidar, se desespera si no hay a quién Ujú. cuidar. Su esposo le aprendió ella a hacerle
cuando les enjuagan toda la sangre, doctor Mesa, ¿cómo se llama ese término? Las Las hemodiálisis. diálisis. Ella aprendió a hacerle la diálisis y lo tuvo por 5 años. Ella en su casa preparó un espacio bien esterilizado y todo. Después falleció mi tío y nació un bebé de la familia y se fue a cuidar al bebé. Y luego una prima se hizo una lipo y se fue a cuidar a mi prima. Y luego su mamá cayó en cama y se fue a cuidar. O sea, hay gente que, como bien dice usted, nace para esto y lo busca, pero es importante que durante el proceso busque cómo ayudarse a sí mismo, ¿no? Mi tía, por ejemplo, no pudo tener hijos, entonces siento que adoptó esto como su misión de vida, de voy a ayudar a todo mundo a mi alrededor, pero qué padre, que un aplauso por estas personas. Y ya casi para finalizar, doctor Mesa, ¿qué piensa usted desde su punto muy personal? Prepárese para si hay Heirena. ¿Qué piensa de esta nueva ley del 2027? Ya nos dijo en qué va a ser y en qué se va a tratar, pero usted piensa como médico tratante y con todos los casos que ve que esto va a beneficiar a las familias o las va a terminar de destruir. Sí, es muy difícil porque no estamos preparados en México para tener este tipo de leyes porque mentalmente decimos, oye, si lo vimos en nuestras generaciones, nuestros padres no participaron en el cuidado de mis abuelos, o sí participaron, influyen mucho en lo que nosotros hagamos. Dicen muchos, ¿a poco realmente es cierto que si a mí no me vieron cuidar a mi papá, mis hijos no me cuiden? Sí, sí es así, sí es un porcentaje alto. Dicen, y hay estudios de esos, uy, bastantes estudios que nos dicen cómo se comportan las siguientes generaciones dependiendo de nuestro comportamiento, y el ejemplo es uno muy importante acerca de ellos. Entonces, esto puede ser que al principio sea muy difícil para algunas personas que están, pues, no adecuadas para un cuidado de una persona y dicen, es que tengo mi vida, yo tengo mi vida y pues bueno, o no tuve una relación correcta con mis papás, entonces, ¿por qué los voy a cuidar? Es algo que nosotros llevamos en nuestra sociedad, porque al final de cuentas, como somos sociedad, damos partes inmersas de la familia, que es el núcleo, y pues si no fuéramos unas personas ermitañas que no participaríamos en nada de la sociedad, nos alimentamos de ella como tal, nos ayudamos como sociedad a que si alguien produce algo, yo lo compro, y si yo produzco algo, él lo compra, y eso nos ayuda más. Dentro de la sociedad, el núcleo familiar es lo más importante en nuestra familia en México como tal, y debemos de cuidarla. Y una forma es haciendo cada vez leyes, pero con el paso del tiempo esas leyes se van haciendo cada vez más, la gente ya se va adecuando a la misma. Dicen, pues como la ley es de tengo que pagar impuestos, tengo que pagarlos. O sea, y antes era, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Bueno, ahora, Claro. ¿por qué tengo que cuidarlo? Y ahora es, bueno, vamos a cuidarlo y yo no puedo cuidarlo personalmente, pero puedo pagar para que esto se haga. Y se unen para hacer esto. Todo es proyecto, vamos a ver si esto se hace y se generaliza como tal. Es muy buen proyecto, se han hecho en otras partes como en Chile, ¿sí? Y han empezado a servir, entonces vamos a ver qué tanto funciona aquí en nuestro México, ¿verdad? Ay, ojalá funcione. Hablaba hace poco con algunos conocidos y decía, si hiciéramos, si le diéramos el valor a nuestra palabra, no tuvieran hoy en día que existir ni convenios, ni contratos, ni contra nada. Pero ya, chiqui, ya no cumplimos nosotros, ya no tenemos se nos tiene que venir la ley. O sea, como el SAT, como bien usted dice, si no supiera yo que puede haber hasta cárcel, no declarará nada. Pero la ley me ayuda a ser mejor persona muchas veces, a pagar lo que tengo que pagar, a cuidar a quien tengo que cuidar. Y bueno, por el día de hoy, doctor Mesa, finalizamos con el tema del cuidador. Gracias por traernos la actualización, inclusive en leyes, que aunque las consultas virtuales son de temas neurológicos en sí, el hacer conciencia de que también este es un derecho que el ser humano tiene de ser feliz, de vivir una vida con plenitud, también es parte de un decreto, de una ley. Y bueno, si nos toca a lo mejor apoyar al de al lado o el hacer más conciencia de que en algún momento voy a llegar a ir haciendo un fondo de ahorro, un fondo donde pueda tener yo mi equipo de personal, de enfermeras y demás, o justo para nuestros papás o conocidos. em, Ojalá y todo lo que esté necesitando que tener un cuidador al lado lo esté teniendo y ese cuidador esté pasando por un duelo acompañado también. Entonces, de mi parte, gracias, doctor Mesa. ¿Algo que quiera decir antes de despedirnos? Sí, hay que querer mucho a nuestra familia misma, ¿verdad? Hay que abrazarlos, hay que estar ahí con ellos. ¿Por qué? Porque se nos van a ir. Y al rato decimos, chin, cómo quisiera abrazarlo otra vez y no se puede. Entonces, disfrútenlos al máximo, pásensela muy bien realmente, disfruten la vida mientras esta está. Y pues bueno, esperemos que esto le pueda ayudar un poco a las personas que están pasando por lo mismo, por ser ahorita un cuidador. Y si alguno de ustedes
piensan que trae algún síndrome el cuidador, acérquese al médico que está llevando el caso de su familia para que les comente esto y puedan tener su propia consulta como tal. Perfecto. Doctor Mesa, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? Vamos a hablar de polineuropatías. Me están pidiendo el tema de polineuropatías para empezar a hablar otra vez de este tema que es muy recurrente en la consulta de neurología como tal. Ok. Más común de lo que pensamos. Sí, bastante, Muy, bastante. muy Me he común. sorprendido realmente, pero es más común de lo que pensamos. Y de muchísimos tipos de polineuropatías hay casos que uno no piensa que puede haber y dice, pero este puede ser causante, inclusive las genéticas. Y ya tenemos paneles genéticos accesibles, no tan costosos aquí en Monterrey para poder hacer estudios y llegar al diagnóstico final etiológico de una polineuropatía, que pueden ser muchísimas causas, ¿verdad? Y en base a lo que aprendí con usted durante todas estas consultas virtuales, es que también son muchas y es difícil diagnosticar cuál para el médico especialista y a veces con pocos recursos y no, tratando de no hacer gastar al paciente en demasiados estudios y demás. Pero bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana. Gracias, doctor Mesa, por su conocimiento y por su tiempo. Y por mi parte es todo. Hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Bye.